terminado. Yo quiero darle la palabra a Patricia para que haga unos comentarios sobre tu charla y sobre el tema que estamos trabajando. Patricia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitar y agradecer a Héctor por la dedicación que ha tenido en este trabajo. Son poquitos minutos, pero detrás de esto hay muchos días, muchas horas de trabajo. El contacto con la gente del GAL, y creo que eso nos va poniendo todas las herramientas sobre la mesa. A lo largo, aunque la exposición fue muy corta, se trataron temas que parecieran que son bien importantes y son bastante diferentes. Y quiero llamar la atención del punto de partida de qué es un territorio rural. Entonces, Héctor presentó varias cifras y en una decía que el 70% de la población vivía en zonas urbanas, pero si aplicamos el concepto de la OSDE, que el ingeniero Carmelo sacó bien oportunamente, no sería el 70%, sería el 50%, porque OSDE determina que las poblaciones menores de 50.000 habitantes tienen sus actividades económicas propias, vinculadas con servicios ambientales en toda su cadena de valor, que es la agricultura, con toda su cadena agroalimentaria, y cada una, la minería, todas todos los servicios ecosistémicos, y nos abarca el 50% de la población de España. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, que en términos de trabajo, de alcance, de posibilidades, de oportunidades, pues evidentemente estaríamos trabajando sobre la incidencia del 50% de la población de España. Y esta teoría que la plantea OSDE desde el inicio del siglo, pues es difícil de digerir porque venimos desde el siglo XVIII con un concepto de ruralidad y de ámbitos rurales marcados a la agricultura y marcados en poblaciones dispersas, lejanas y no conectadas. Entonces, nos plantea el hecho de trabajar desde el punto de vista académico y desde el punto de vista como grupo, de hacer como una verdad común, y sobre esa verdad común, que no quiere decir que todos tengan la razón, sino que podemos decir que en este escenario trabajamos bajo este enfoque, en el otro podemos estar trabajando otro, pero no perderlo de vista porque podemos estar perdiendo oportunidades o podemos estar alejándonos de la corriente, de lo que está ahorita emergiendo, ¿no? Esa ruralidad emergente trata de las calidades de vida, trata de las conexiones, trata de las cercanías, y explica muchos fenómenos que se están dando, e incluso está tratando de establecer una conexión más directa con los ODS que van más allá de solo lo agrícola. Respecto a la acción de los GAL, ese sería como el primer gran tema, ¿no? Y yo creo que nosotros como academia o como asociación, si partimos de definir cuál enfoque, ¿no? Al cuál enfoque nos vamos a adherir o a cuál enfoque vamos a estudiar, nos puede plantear con mayor seguridad los escenarios. Y en ese escenario, el escenario de nuestra actuación, yo creo que, tal como lo dijo Héctor, pues es muy diversa. Nosotros aquí estamos trabajando desde la escala de la Unión Europea, quizás poniendo un poco en entredicho o cuestionando un poco la teoría o el programa LEADER, tal como está planteado en estos momentos. Ya es una discusión previa, se dio en el grupo de WhatsApp, y hasta plantearse las escalas intermedias, que es esa articulación que pareciera que falta respecto a la gobernanza y quién, a la gobernanza a niveles de municipios, a la gobernanza, a la conformación de esas comarcas, y también no podemos olvidar las áreas funcionales urbanas, que aun cuando llevan el apellido urbana, em, congregan áreas rurales que se articulan con ciertas ciudades. Entonces, estamos hablando de escalas geográficas distintas, y en cualquiera de ellas nosotros, como grupos profesionales, pudiéramos incidir y pudiéramos actuar, y yo creo que simplemente el camino sería irnos por la que tengamos en estos momentos mayor conexión y mayor probabilidades de éxito. ¿Y cómo intervenir o cómo actuar? Bueno, yo creo que hay un punto importante
que el análisis de este informe y de esta entrevista que se planteó con el GAL es que hay algunos elementos que la OCDE también ha visualizado en relación a las áreas rurales, el enfoque de género, las competencias, las bajas competencias en trabajos de grupo, todas esas limitaciones que OCDE ha observado de manera general, muchas de ellas se evidenciaron en este informe. Y este informe es realmente un solo GAL, pero funciona como una muestra. Entonces, pudiéramos trabajar, por ejemplo, bueno, también podemos identificar varios GAL y hacer un diagnóstico, o trabajar por áreas funcionales y establecer una tarea, por ejemplo, de levantamiento de información, que en sí está considerado como una falta, ¿no? Como una falta en el sentido de que es una deficiencia que hay en el sector rural, ¿no? Entonces, creo que cualquier escala donde nosotros queramos entrar es válida y es posible, es positiva, y deberíamos entrar en aquella que tenga mayor opción de éxito y con el que tengamos mayor vinculación. Si ya hemos entrado, como decía el ingeniero Carmelo, en este trabajo para diagnosticar ya una área geográfica definida de España, pues yo creo que nosotros podemos integrar y apoyar ese trabajo que está allí, porque allí van a salir áreas rurales, y más y las vemos que son un área rural, pudiera ser de 50.000 habitantes hacia abajo. Y el otro punto, yo creo que con eso cubrí los tres puntos que tenía, que eran las diferentes escalas y la noción de ruralidad. Adelante. Muchísimas gracias. Pues ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Burós. Hago un comentario sobre la intervención de Patricia, y es precisamente que pareciera que uno está castigando o está exigiéndole al proyecto LEADER un resultado mayor del que ha logrado. Ya el propio Héctor nos decía, ciertamente la asignación de LEADER para toda la comarca anualmente es del orden de los 6 millones de euros. Cuando tú la repartes entre el número de municipios, el fondo para un determinado proyecto, LEADER, que califique dentro de esta categoría, es del orden de los 20.000 euros, y probablemente de muy poco impacto. Es decir, es una inversión tan pequeña que probablemente no moviliza, no produce cambio, no tiene, digamos, el nivel adecuado para hacer, digamos, los impulsos necesarios. Pero por el otro lado, ese es el tema, Eduardo, que la política agrícola comunitaria es el primer destino de los fondos europeos. Probablemente más de la cuarta parte del total de los fondos van dirigidos precisamente a la política agrícola comunitaria. Y de ese fondo destinado a la PAC, en donde está LEADER, precisamente, la proporción de LEADER respecto a las subvenciones agrícolas es 9-1. Es decir, por cada 10 euros, 9 van para subvenciones y 1 a estas subvenciones de LEADER. Lo que está planteando Patricia es una alternativa mucho más interesante, ¿eh? ¿Y por qué LEADER solo? ¿Por qué no nos vamos precisamente con el conjunto de alternativas de la política europea que están relacionadas probablemente con el tema energético, con el tema de la descarbonización, y que no están precisamente digamos, en el cajón de LEADER? Y esto realmente es una propuesta interesante. Entonces se la someto a la consideración de Eduardo, que tiene además de eso una vasta experiencia sobre esta materia del desarrollo rural. Tienes la palabra, Eduardo. Mira, a mí me llamó mucho la atención en la presentación, digamos, la vocación actual de la economía española, fundamentalmente orientada al turismo, tal como lo refirió Héctor, y como lo demuestran las cifras económicas y también lo que sucedió durante el COVID, la paralización de actividades en el país. Pero yo me ponía a pensar mientras estaban tratando este tema que España no está solo en la península, España está en toda Hispanoamérica, porque la contribución de la emigración española a
Hispanoamérica ha sido muy elevada en el siglo XX. Y en Hispanoamérica los españoles no hacen turismo porque Hispanoamérica no tiene vocación turística, excepto los casos particulares de México y Perú por su riqueza precolombina. Entonces, que debe existir un análisis de los trabajos de la inmigración española en los países de mayor contribución de España en Hispanoamérica, como es fundamentalmente Argentina, México, Venezuela, podría evidenciar que otro tipo de actividades están subyacentes en el comportamiento español y dar una pista de otras actividades de trabajo en, que pudieran ir más allá del turismo y la actividad agrícola debilitada por el esquema debilitada por el crecimiento de los modelos agrícolas menos artesanales, y que bueno, en algunos países europeos se ha conseguido revalorizar el trabajo más cooperativista, más local, etcétera, con valores de marca y con estrategias comerciales, etcétera. Los italianos han hecho un gran esfuerzo en ese sentido y los franceses están empezando a hacerlo. Pero en España uno ve las ferias de quesos artesanales de calidad excepcional, pero que no están acompañados de marcas, no están acompañados de introducción fuerte en los mercados, que no tienen una estrategia de colocación comercial. Entonces, allí hay algunos ejemplos. Yo voy a poner un ejemplo venezolano relativo al queso que me llama mucho la atención esta semana pasada. Ustedes conocen la población de Arismendi, un venezolano, todos los que están oyéndome, y allí había un revuelo terrible con que no podían gestionar el queso. Pero lo que más me impresionó fue la diferencia del queso a puerta de corral al precio del queso blanco en los supermercados caraqueños. Y eso significa que la integración de actividades agrícolas, si esta gente de Arismendi se hubiera organizado y tuviera sus cavas locales, que no es una inversión muy alta ni requiere una tecnología muy grande, pero algunos de los locales que no son productores de queso a nivel de las queseras de los hatos llaneros, se hubieran interesado en organizar en el pueblo un sistema de concentración del queso en cava, un sistema de calificación y gradación del queso según sabores, según textura, etcétera, y empiezan a diferenciar el producto. Y luego, además, si ellos mismos hubieran hecho el esfuerzo local de dotarse de camiones, se independizan de los sistemas de transportistas muy agresivos que provienen de los grandes centros urbanos. Ninguno de la gente que va a retirarle el queso allá vive en esa región, simplemente son de los grandes centros urbanos, van y trasladan y viven en los grandes centros urbanos. Y eso es perfectamente posible invertirlo. Igual debe pasar en España, eso es perfectamente posible invertirlo. Entonces, si se logra que donde hay mucho más desarrollo de asociaciones y de voluntad de unirse, como en España, son capaces de integrar y pasar del estrato primario a los estratos secundarios y hasta terciarios, incluso en futuro avance de ese desarrollo, llegar a tener locales propios en alguna de las grandes ciudades, van a revalorizar los productos y va a llegar mayor cantidad de la economía que se genera localmente al beneficio local. Y una vez que los locales empiecen a tener dinero, van a poder invertir. La capacidad de inversión de los locales debe ser bajísima.
por eso necesitan subvenciones y no son capaces de invertir. Si logran atraer inversionistas, entonces se van a sentir muy incómodos, porque esos inversionistas pueden estar acaparando la vida del pueblo, porque son, digamos, inversionistas que, entonces va a haber un enfrentamiento social contra la economía. El tema es cómo lograr que los locales logren suficiente capacidad de inversión de capital. Pero el agricultor, debido a las subvenciones, se ha vuelto averso al riesgo. La agricultura es una actividad de riesgo necesariamente, y tenía unos sistemas de financiamiento donde el riesgo eran de algún modo asumidos por quienes proveían los servicios, los productos, los insumos, ¿no? Como Agroisleña, o en el pasado los viejos almacenes que estaban extendidos por toda Venezuela, que eran los suministradores, y por supuesto la gente tomaba el riesgo, asumía el riesgo, el almacén, pero el almacén acumulaba la pérdida y la iba cobrando poco a poco, distribuyéndola en los años, y mantenía una relación de equilibrio con los agricultores. Esa pérdida de ese sistema se acabó. Queriendo hacer el bien, creo que hicimos el mal, porque todo el sistema de crédito, todo el sistema de condonación de crédito, etcétera, es caso venezolano, no digo que sea necesariamente en España, pero lo importante es cómo atraer inversión sin que la inversión moleste al, a los habitantes de la ciudad, y cómo crear capacidad de inversión desde los propios productores. Y los propios productores, para poder generar capital, necesitan asociarse. Y la otra experiencia es que hacen los españoles en Hispanoamérica, donde no se dedican al turismo. Entonces ponen muy creativamente sus otras capacidades a funcionar. Yo creo que esa experiencia trasladada de América de Hispanoamérica a España es interesante para ir viendo si hay la posibilidad de que el sistema turístico no coopte toda la actividad económica de España. Claro. Bueno, lo dejo hasta ahí con estas ideas para empezar una nueva discusión. Muchísimas gracias, Eduardo. Realmente introduce un elemento interesante y realmente tiene que ver sobre la diversificación dentro de los procesos económicos. Ciertamente, la economía del turismo en España juega un papel cardinal. De hecho, el sector agroalimentario, que también es muy fuerte en España, está precisamente sostenido en la demanda que se produce de la movilización turística. España recibe, por lo pronto, hasta el año previo a la COVID, estuvo recibiendo 2 y tantas veces el número de habitantes, es decir, algo así como sobre los 100 millones de visitantes. Eso representaba una cifra considerable. Incluso ese año llegamos a tener más turistas que los países de mayor turismo, y particularmente de los Estados Unidos, que es el primero en la actualidad. Pero ciertamente el turismo mueve toda una cadena de suministros, de transporte, de atención, digamos, mueve el aparato completo. Sin embargo, en este momento se plantea muchísimo todo el tema de la recuperación del aparato industrial, de la recuperación de sectores importantes de la industria productiva de distintas dimensiones. Y sobre eso se trabaja también. Es decir, hay realmente dentro no solo el Next Generation, sino los programas europeos del 2022-2027, tienen unas cifras interesantes. Una de ellas, que me parece muy importante, está relacionada con el tema del español, el tema de la inversión en el idioma, por los valores y la importancia que tiene el idioma, no solamente en la construcción de cultura, de ciencia,
digamos, de valores intangibles, sino también la importancia del idioma en el comercio y en, digamos, las relaciones panhispánicas, el volumen de población que ello significa. Entonces me parece interesante, por ejemplo, esto, lo veíamos en la conversación esta semana en la reunión sostenida en la Real Academia de la Ingeniería, un evento interesante, que hago solamente una mención porque me parece realmente, digamos, esa que le mueve a uno las emociones, y es que el presidente de la academia, cuando se está refiriendo a los avances en el diccionario, hizo una mención destacadísima de los aportes venezolanos y de la manera como, digamos, se había crecido, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativamente, en el momento en que aparecieron los glosarios como una fuente importante de información de la nueva terminología que pudiera incorporarse al diccionario. Y comentario que hago esto es totalmente fuera de orden, pero es que en ese momento él dijo, es que, bueno, sé que aquí están, mira, y después dijo, es que hay cuatro representantes de la Academia Venezolana en la agenda. Y yo saco la cuenta y digo, está Oscar, por allá está, caramba, sí, mira, estaba Alejandro y estoy yo. Y entonces él dijo, y a mí no me van a contar. A mí no me van a contar, yo también soy académico venezolano. Eso realmente es una cosa que es simpaticísima, pero que, digamos, alude a la fortaleza de las relaciones. Pero el trabajo sobre el diccionario es un trabajo que está involucrado dentro de todo este tema de la inteligencia artificial, que hoy en día pues está penetrando todo el tejido social y económico. De manera tal que, bueno, esto es un poco el cuento. Me gustaría abrir antes digamos, el derecho de palabra. No he visto ningún derecho de palabra por ahí, pero a lo mejor un comentario que pudiera hacer Oscar González sobre este tema, pues. Te agarré fuera de base, Oscar. Más o menos, porque bueno, no soy experto en el área, pero el tema me llama mucho la atención y tendría una pregunta, ¿no? O sea, yo visualizo, o sea, creo que debe haber estudios sociológicos sobre las causas del despoblamiento en España, siendo un país que lo ha sufrido fuertemente, ¿no? Pero en los últimos años, el desarrollo tecnológico puede haber cierto tipo de desarrollos en la parte agrícola, en la parte agrotecnológica, que favorezcan el despoblamiento, ¿no? Porque la tecnología también hace que la mano de obra a lo mejor no sea tan requerida en ciertas cosas, pero a la vez también la digitalización de la gente hace que pueda, o sea, el teletrabajo puede eventualmente convertirse en un estímulo para que la gente pueda estar trabajando en sitios más o menos alejados de los centros urbanos, pero para eso se requiere obviamente una infraestructura de servicios. Entonces no sé si sobre ese tema de la influencia del desarrollo tecnológico en el despoblamiento y su incidencia en los grupos de acción local haya alguna información que convenga compartir. No sé si sobre eso, Héctor, tengas alguna novedad, ¿no? ¿Puedo hablar? Perdón, ¿puedo? Patricia está pidiendo la palabra. Sí, pero creo que Héctor creo que preguntó que si podía hablar. Quiere que el No, primero habla y tú después primero. yo. Ah, ok, ok. Habla tú Bueno, primero. gracias. Bueno, ciertamente hay una cosa interesante en la encuesta que de pronto Héctor le hace la particularidad y yo voy a hacer la generalidad. Pero en España el proceso de despoblamiento desde los años 50 fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y ya al final de los años 80 y principios de los 90 se estancó y cambió la dinámica porque empezaron a surgir las segundas residencias. Empezaron primero era para los fines de semana largos y luego con la mejora de la tecnología no es solamente la de comunicación, sino la de transporte. Permite esa cercanía que estábamos hablando hace rato y permite desdibujar las condiciones de vida de los centros poblados rurales y las ciudades intermedias o grandes. Por supuesto, y lógicamente, entre más
cerca esté un área rural de una área intermedia o una área urbana, pues este proceso se da con mayor fuerza. Lo que va del siglo, el comportamiento que se evidenció es que la gente que se iba de las áreas rurales a las capitales no vendía sus propiedades, al contrario de otras épocas donde se deshacían de todo su patrimonio. Y se ha observado en los últimos años que hay una reversión y especialmente durante la pandemia hubo un acento, no solamente en España, sino en muchos países en que la gente retornó a sus lugares de infancia, a los lugares de los padres o de los abuelos. Y muchas de esas personas eh, han cambiado la residencia de la residencia urbana, digamos que ahora la residencia rural, porque las condiciones de comunicación, eh, tanto digital, la bancarización en línea también, y la conexión física de poder montarte en un tren o por vía terrestre, la conexión mucho más rápida, entonces permite este cambio de dirección de las personas y haya amortiguado un tanto este crecimiento rural. Entonces, es totalmente cierto. La tecnología es la que ha propiciado un cambio sociotecnológico que pueda ser, o se piensa que puede ser la llave o el secreto de volver a articular estos territorios y minimizar la despoblación. Adelante. Ahora sí hablo. Sí, mira, Gracias, Patricia. Adelante, Héctor. sí. Oye, prácticamente lo que acaba de decir Patricia era un poco lo que yo iba a decir. Las experiencias que se han vivido, inclusive en Aracobe, allí en la zona de Las Vegas, ellos dicen que ahí no hay despoblamiento, es todo lo contrario, hay repoblamiento, pero con unas características diferentes a lo que sería un proceso de colonización en un determinado territorio, que ha sido por iniciativa misma de los que se han trasladado, eh, aprovechando dos cosas. Una, la segunda vivienda, el retorno de las nuevas generaciones donde estuvieron sus abuelos y de la posibilidad de tener acceso a servicios iguales o en tal caso iguales a los de los que estuvieran en la ciudad. Y además por la cercanía a la ciudad. Por ejemplo, Aranjuez está a 40 minutos en tren, a media hora en automóvil. Y entonces hay una dinámica social, política, local, de costumbres, que a escasamente media hora de la capital Madrid, ¿no? Entonces el que vive en Aranjuez puede trabajar en Madrid o vive en Madrid puede trabajar en Aranjuez. Toda esa serie de relaciones de doble vía están ocurriendo. O sea, hay un proceso urbanístico que se viene ya de hace más de 50 años, que uno lo ve en la calidad de las viviendas. Los edificios se van apareciendo, a pesar de que existe una normativa sobre declarar la fachada de los edificios patrimonio histórico. Sin embargo, se remodelan los apartamentos adentro y la fachada parece que tuvieran hace 50, 60, 80 años atrás, pero por dentro del apartamento. Y esos son de gente que trabaja a lo mejor que tiene un vehículo y trabaja en el medio rural, pero vive en la gran ciudad. O sea, todo ese tipo de relaciones están. Un ejemplo típico, y lo mencionó Oscar, es el teletrabajo. Durante la época de la pandemia, se fomentó el teletrabajo a nivel empresarial y muchos se fueron a las zonas rurales a pasar la noche y a trabajar. Desde allí, lo que harían metiéndose en el tráfico del centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hay que investigarlas, hay que buscar cuáles son las razones por qué el despoblamiento se ha dado, a pesar de las inversiones que se hayan hecho durante muchos años en cada territorio, y qué es lo que está pasando ahora, que las nuevas respuestas, si verdaderamente están creando nuevas oportunidades de empleo
en el medio rural y no simplemente el ser sí, ciudades en dormitorio. No hay que confundir una cosa con la otra. Gracias. Vamos a darle la palabra a Eduardo, que también quiere hacer un aporte. Es interesante, yo creo que lo dije en una reunión muy cercana en el tiempo, y es que eh, hay unos estudios interesantísimos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre indicadores de calidad de vida y el tema del eh, monto de la renta del suelo o de la vivienda particularmente es un indicador de altísima relación con digamos, el nivel de calidad de vida, visto no solo desde la perspectiva cuantitativa, condiciones de vida, sino vista desde la perspectiva también subjetiva, que significa satisfacción con la vida. Tiene la palabra, Eduardo. Bien, muchas gracias nuevamente por darme la palabra. Yo quisiera referirme en este momento a otra posibilidad que brindan los espacios rurales, que es la gestión del envejecimiento. Eh, la, Desde uno de los enfoques más modernos de la sustitución de los asilos por los cohousing. Los cohousing son unidades de vivienda donde los servicios son compartidos, activos por las personas, un comedor común, una gran cocina común, y actividad, salones de juegos, salones de recreación pasiva, salones de recreación activa, etcétera, y donde digamos, las personas habitan pequeñas unidades de vivienda con un cuarto, saloncito privado, digamos, como si fueran una pequeña suite. Y de allí son atendidos como, bueno, tienen todos los servicios, botones de pánico, servicios de enfermería, es una calidad de vida mucho mayor que la que proporciona un asilo. Y bueno, estos tipos de cohousing son una posibilidad concreta de urbanizaciones para algunos centros. Y dinamizan porque entonces el enfermero, la que atiende, el peluquero, peinadora, manicurista, todos los servicios que quiere recibir una persona que está en un sitio de conviviendo y que ya no puede hacérselo por sí mismo, pues se generan allí mismo en el poblado. Eso genera un conjunto de empleos adicionales y el comercio mismo se ve beneficiado por la demanda que significa el que estas personas están viviendo allí y pueden estimular el desarrollo comercial. Eso es mi idea. Yo también me voy a poner como ejemplo dos casos que son los que más evidentes en este momento en Venezuela de las actividades, que hay muchísimos seguramente, uno podría traer muchos más, pero voy a poner solo dos ejemplos. Yo no sé si en España han proliferado el tipo de empresas como Agroisleña, empresas de gran magnitud proveedoras de todos los servicios para los agricultores, y con una relación directa. Agroisleña, todos los que la conocemos, sabíamos que hacía asistencia técnica, que orientaba a los agricultores, que los orientaba sobre el mercado, que les enseñaba a clasificar productos, etcétera, ¿no? Ese tipo y nosotros estamos viendo la proliferación en Venezuela de las empresas de consultoría, pero hace poco estuve viendo un evento de la CAFO, del Banco Interamericano, no me acuerdo en este momento, o del ICA, no sé. Pero lo cierto es que hay un cambio notorio e importantísimo en la agricultura hispanoamericana, que es que se están generando empresas privadas que hacen todo el servicio respecto a los agricultores.
¿Qué quiere decir? Le hacen todo el servicio. Los agricultores producen, se asocian, se vinculan a esta empresa y esta empresa les provee los insumos, les coloca en el mercado los productos, los ayuda a negociar precios integrados para evitar las consecuencias digamos, de muchos vendedores, pocos compradores, y concentran y le dan posición de fortaleza a los agricultores. Lo sorprendente es que vi empresas de este tipo en El Salvador, en Guatemala, por supuesto, en Argentina y Brasil, son poderosísimas, son empresas muy grandes, todas basadas en tecnología y que prestan este tipo de toda una novedad en el campo agrotecnológico o agrodigital que está sucediendo en América. Yo no sé si eso está sucediendo en España, pero es claro, esas empresas no están asentadas en los sitios, esto no va a generar actividad para el despoblamiento. Estas empresas están asentadas en grandes unidades, en los centros urbanos, obviamente, ¿no? En los grandes centros urbanos, pero sí tienen representantes locales y sí fortalecen las economías locales. Bueno, yo decía también, como hemos visto, la integración vertical de abajo arriba que ha logrado el Tunal. Creo que eso es un ejemplo extraordinario que ahora uno ve en los supermercados llenos de productos del Tunal, de un tipo de empresa que produce tiene todo el proceso agroindustrial y tiene el proceso de comercialización y colocación del producto final en el supermercado. Eso es el tipo de experiencias de España en América que yo pienso que vale la pena que se estudien y se vean las posibilidades de insertarse en la propia península. Como esa debe haber muchísimos más, ¿no? Yo insisto en eso, que le demos un paseo al comportamiento de España en América, de los emigrantes españoles y el tipo de negocio que han desarrollado y cuál de ellos es extrasladable. Pensemos en las habaneras. Las habaneras es música y una expresión de que vino y se devuelve y se reinstala en España, ¿no? Entonces, igual, hay algunas que vienen, se desarrollan en América y pueden reinstalarse en España. Esa es un poquito la contribución que quiero hacer, sobre todo para fortalecer la relación de doble vía, Claro. que es tan importante. Sí. Bueno, y muy interesante realmente el aporte que hace Eduardo, porque vamos, en España yo creo que hay una circunstancia relativamente diferencial, pienso yo, y es, primero, tal vez basado mucho en el desarrollo histórico, España está configurada teniendo la mitad del territorio venezolano, tiene, y bueno, la población hoy en día el doble, ¿no? Porque estamos acá 48 millones de habitantes, y en Venezuela probablemente después de la migración anda por el orden de los 20 y tantos, 28. No importa, el cuento es la estructura y el sistema de ciudades español, que a mi manera de ver es distinto al de Venezuela. El sistema de ciudades españolas está primero muy volcado sobre el mar, sea en el Mediterráneo o sea en el Cantábrico, en Galicia. Es decir, de alguna manera ese mapa que nos mostraba Héctor planteaba precisamente un poco la composición. Hay un área blanca vacía que está alrededor de todo el centro de la península, o mejor dicho, el centro de España, con la excepción del Polo Madrid. Pero de las 50 provincias españolas, una buena parte de ellas precisamente tiene su articulación con el sistema, el ecosistema agroalimentario. Es decir, tomar en consideración esa circunstancia. Y que una buena parte de las provincias, de las 50, si sacamos, por supuesto, a
Barcelona y probablemente las de Cataluña, a las de Valencia, que tal vez hay que destacarlas, si usted la ven en el marco, y probablemente el caso de Andalucía. Pero, pero en términos generales, las capitales de provincia son ciudades muy pequeñas. Son pequeñas ciudades que son precisamente, en principio, el primer movimiento de campo a ciudad viene precisamente para desplazarse de ese entorno. Hace rato creo que el propio Héctor nos daba precisamente una medida de la distancia y es precisamente esa, la distancia de la hora, la posibilidad de desplazarte en un digamos, espacio de alrededor de esa hora. Probablemente incluso al revés, en el caso de Madrid, dos ejemplos quiero dar. Uno, en el caso de la Alcarria, donde nosotros estamos trabajando, desde el siglo pasado se interrumpió la despoblación. Bueno, por una sencilla razón. El metro cuadrado en la Alcarria está en el orden de los 60, 70 euros por metro cuadrado. Mientras que tú te vas a Alcalá y estamos probablemente en el orden de los 400 euros a metro cuadrado. Y si te vas para Madrid, afueras, probablemente tienes una zona sobre los 1.000, 2.000 euros por metro cuadrado. Y eso produce realmente una relocalización de la gente que tiene la capacidad de desplazamiento para preferir el territorio rural. Y eso es interesante en el caso de la Alcarria, con incluso circunstancias que la medio mencioné atrás, pero precisamente en el seminario que tuvimos, fueron 3 días consecutivos. Por cierto que me acompañó Pablo durante un rato el último día. Vimos un caso patético realmente, que es el caso de la Cañada Real, en el municipio Madrid, o sea, no en la comarca, no en la comunidad, sino en el municipio Madrid. Y es una ocupación de terrenos baldíos municipales invadidos en los alrededores de un arroyo, la Cañada Real se llama. Y hay hoy en día, la Cañada Real, en una invasión, tiene una población de casi 6.000 habitantes, sin energía eléctrica, sin agua, sin vivienda, sin servicio de ninguna naturaleza, pero ahí están incluso planteando exigencias de, digamos, de o sea, validación de la ocupación y al mismo tiempo la dotación de los servicios. Realmente es un proceso relativamente complejo, ¿no? Pero bueno, dentro de ese contexto yo creo que las hipótesis que nos podemos construir en este momento para los procesos de investigación, y aquí aclaramos un poco el punto porque a veces uno se confunde. Este tema es un tema que lo plantea la academia, la comisión académica, es el estudio del problema. Ahora bien, la acción concreta de desarrollo es una acción de Avia, es decir, ahí el campo, una vez que uno ha trazado líneas, una vez uno ha confirmado algunas hipótesis o por lo menos le da mejor soporte, entonces Avia puede operar precisamente para ofrecer servicios profesionales. Y eso es precisamente lo interesante de esta relación de cooperación, no solamente entre la academia y Avia, sino también entre la academia y la universidad, porque el seminario este al que me estoy refiriendo, digamos, pasamos por allí más de 30 ponentes de toda la Universidad de Alcalá, pero no solo de todas las facultades, de salud, de arquitectura, de ciencia, de derecho, de ingeniería, de todas las facultades, sino además de eso, la presencia de otras universidades, algunas madrileñas, como la Universidad Politécnica, pero también de universidades vecinas. Vino gente de Castilla-La Mancha y de otras universidades. De manera tal de que allí hubo realmente un cónclave, digamos, de académicos analizando el tema, vinculado, por supuesto, al tema del cambio climático. Allí hubo un abordaje del tema en paralelo de la pérdida de biodiversidad y de la biodiversidad como un elemento importante para reestructurar la acción rural. O sea, un tema realmente que a veces uno no lo ve con tanta fortaleza, pero que allí se planteó. Bueno, Eduardo, tienes la palabra de nuevo.
Bueno, mira, hay otro tema que puede contribuir a esto, ¿no? Durante muchos años y efectivamente se ha adelantado el tema de las ciudades gemelas o las ciudades que son las ciudades que tienen el mismo nombre en España y en América. Quizás no las ciudades gemelas por los nombres, pero sí una idea de ampliación de mercados a través de vínculos municipales, no nacionales, sino Sí, que un poblado se vincula con otro poblado o varios poblados en América y aumenta su pequeño mercado de 1.000 habitantes a un mercado que puede ser de 50.000 habitantes, porque se relacionó con una ciudad en Venezuela, con otra en Ecuador y con otra en Guatemala, y esas tres ciudades generan un espacio de mercadeo entre ellas cuatro, suficientes como para favorecer las economías locales de las cuatro ciudades. sí, sí. Esa es un área interesantísima de interacción que que se pone por encima, porque como la comercialización va a ser relativamente pequeña, entonces va a usar canales que no requieren afiliaciones a la Organización Mundial del Comercio, ni mucho menos de todas estas trabas al comercio internacional. También es otra idea para gestionarla, para pensarla, este, en ese proceso de revitalización de las economías de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Que yo creo que es, digamos, esencial para todos los países, tanto para España como para Hispanoamérica. Este, y tenía otra idea que lamentablemente se me fue, que también les quería decir, si me acuerdo intervengo, pero esa era una de la ampliación de los pequeños mercados locales con los vínculos que se puedan establecer entre comunidades. En este momento no me acuerdo de la otra idea, si acaso yo vuelvo a pedir la palabra. Y en realidad creo que me voy a tener que retirar porque ya está comenzando la clase de nuestro amigo Manuel Torres Parra en Manuel Torres Parra, sí, exactamente. la otra actividad Pásanos académica que tenemos allá. el vínculo para acompañarlo un ratico. Bueno, no, Muy bien. yo creo que ha sido realmente un coloquio interesantísimo porque hemos tenido la oportunidad vale, de movernos sobre un tópico, pero desde distintas perspectivas. Es decir, hemos tomado de altos niveles de abstracción hasta cosas muy concretas, muy específicas, ¿no? Pero además de eso, con toda la fortaleza de este equipo de desarrollo rural de la Comisión España. Así que yo, por lo pronto, si no hay, digamos, más intervenciones, pues vamos a declarar, vamos a darle a Oscar para que cierre el evento. Bueno, están los dos Oscar, que celebro la presencia de Rodríguez Parisca, nuestro querido eh, galardonado con su libro sobre los suelos, de manera tal de que bienvenido, tenía rato que no te miraba. Qué bueno y que estemos todos aquí juntos. Si no hay más intervenciones, pues Oscar, para que clausures. No, la palabra de cierre la tendría Eduardo, no sé si tenga algo más que decir o por lo menos para cerrar el evento. No, yo felicitarlos a todos porque esto es una contribución muy importante, que creo que en un momento dado hay que seguir sumando la idea, pero en un momento dado hay que llevarla a la escala de la academia para seguir fortaleciendo todos estos mecanismos de interacción entre Hispanoamérica y España, que es uno de los grandes objetivos que se ha propuesto la academia y que en algún momento pues trascenderá hasta la Sociedad Iberoamericana de Naciones. Ese es el objetivo final, para tener una dimensión política mayor, pues, en plano de desarrollo. En el plano académico nos quedamos centrados donde dice fundamentalmente Carmelo, nosotros tenemos que investigar y proponer a partir de nuestras investigaciones. Los desarrollos específicos los tiene que hacer AVIA y probar si esas ideas que
que generamos nosotros son factibles en el plano de la ejecución. Pero nosotros pues tenemos que investigar y publicar, porque la única manera de hacer conocer la idea es publicar. Es correcto. Eso es todo lo que puedo decirles para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Pues Perfecto. bueno, gracias a todos por su perseverancia, por la solidaridad y la asistencia a estos eventos. Y bueno, deseamos que la próxima semana vamos a tener una reunión ya para revisar nuestro programa de julio y de agosto probablemente. Y esto es un tema importante. Tenemos no solamente eventos, sino la realización de nuestras actividades conjuntas, tanto con la Real Academia como con las universidades con las cuales tenemos relación. Sí, yo creo que hemos ido formalizando, bueno, más que formalizando, hemos ido ampliando las relaciones sin que, digamos, tengamos una especie de canal permanente, sino que realmente es un poco por intentos y errores, es decir, nos encontramos alrededor de un determinado tema y ahí vamos avanzando. Pero tenemos pendiente la reunión con la Real Academia de la Ingeniería para la conformación del programa de trabajo del segundo semestre. Y yo creo que eso va a ser un tema importante, digamos, del abanico de posibilidades que allí se plantea en términos de los estudios. Y bueno, nada más. Gracias a todos, a la secretaria, qué bueno, para que nos ayude a hacer el relato de estas reuniones. Gracias a todos. Gracias. Saludos, nos despedimos. Nos despedimos. Hasta pronto.